Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Una vez más, vamos a continuar desarrollando la sesión programada para el día de hoy, en la asignatura de literatura. Bueno, hoy vamos a hablar sobre una escuela literaria, ¿no? Denominado el romanticismo, ¿ya? El romanticismo es una escuela literaria que surgió en Francia, ¿no? Luego tardíamente llega a nuestro país. Entonces, eh, eh, muchas veces cuando cuando escuchamos la palabra romanticismo o romántico, directamente el pensamiento dirige pues al amor, ¿no? Pero específicamente pues este romanticismo no solamente trata sobre el amor, también trata sobre el amor a la patria, a la naturaleza, los problemas que nos suscitan, ¿no? Esas cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué cosa es el romanticismo. Movimiento literario que surge en Alemania a fines del siglo XVIII. Un grupo de jóvenes poetas se unen bajo el lema de tempestad e ímpetu. Este grupo defendía ante todo la libertad de artista y se extiende por toda Europa hasta los principios del siglo XIX. Fue un movimiento literario de rechazo al racionalismo francés de la época, en lo artístico contra el neoclasicismo. El romanticismo desea renovarse constantemente, reclama por sí la libertad más absoluta de la creación. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Significa de que el poeta o el literato debe ser absolutamente libre para escribir. No debe estar atado de algunas reglas. ¿Me entiendes? Eso es lo que dice, ¿no? Por eso es, por sí, la libertad más absoluta de la creación, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el romanticismo conservador con John Wood, romanticismo liberal, Víctor Hugo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre conservador y liberal? El conservador siempre mantiene las costumbres, de repente, de costumbres que ya han pasado. Siempre mantiene, por ejemplo, la aristocracia, siempre mantiene, por ejemplo, más que nada, las cosas que ya se han manifestado con anterioridad. En cambio, el romanticismo liberal ya busca la libertad y de algún modo busca hacer las cosas de otra manera, con nuevas ideas. ¿Ya? Características. Es nacional y popular. En contraposición al uniformismo, ¿no? ¿No? Acá era uniformismo, por favor. Uniformismo de uniforme neoclásico. Buscan el valor nacional y sentir popular. ¿Qué significa esto? Entonces los románticos se van a preocupar por su país, por lo nacional, amor a su gente, amor a su paisaje, amor a lo que es popular, ¿no? Culto a la libertad. Ya hemos dicho, el autor debe tener completa libertad para escribir sin ser esclavo de normas. Libre, ya le dije. ¿Ya? Entonces el autor debe ser libre para escribir, debe elegir libre el contenido. Sentimental, en oposición a la razón, optan por el desempeño sentimental o por el mandato del corazón. Fueron sentimentales. Apego a la naturaleza, van a la naturaleza y con amplitud y libertad al misterio humano. Esas son las características del romanticismo. Ahora, los representantes o los exponentes más sobresalientes en esta escuela literaria. Tenemos en Alemania a Federico Hoffmann con su obra Cuentos Nocturnos. ¿Ya? Luego tenemos en Francia Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros. En Francia, Víctor Hugo con su obra Los Miserables. En Estados Unidos, Edgar Poe, Las Aventuras de Arthur. En Italia tenemos a Alfred Musset, Confesiones de un Hijo del Siglo. En Inglaterra tenemos a Walter Scott,
con Immanuel. Son los representantes más sobresalientes en esta escuela literaria denominado el romanticismo. ¿Ya? Ahora, jóvenes, vamos a escuchar un resumen de la obra, ¿no? Que luego vamos a, y una obra, ¿no? Perteneciente al romanticismo, ¿no? Y luego, que luego vamos a comentar ya, con ustedes. Les invito a escuchar, por favor. Un ratito, por favor, no sé qué pasó. Hoy hablaremos sobre la principal obra de Goethe llamada Fausto. La obra empieza con un diálogo en el que Dios le dice a Mefistófeles que no podrá corromper a un hombre llamado Fausto. Este acepta este desafío. Seguidamente se presenta al doctor Fausto, quien es un hombre que posee mucho conocimiento, pero es infeliz e incluso está a punto de tomarse un brebaje para quitarse la vida. Lo que no sucede, pues es interrumpido por las campanas de Pascua. En la puerta de la ciudad, Fausto y su discípulo Wagner caminan y observan que un perro negro les venía siguiendo. Fausto decide tenerlo y cuando llega a su cuarto el perro se pone inquieto y empieza a hincharse y transformarse en Mefistófeles. Ambos personajes dialogan. Mefistófeles promete volver para hablar nuevamente. Cuando vuelve, hacen un trato. Mefistófeles le dará a Fausto lo que desee y éste le entregará su alma en la otra vida. Además, si Fausto llegara a un momento de complacencia que valdría la pena mantener en la eternidad, este moriría en ese mismo instante. El trato se cierra con una gota de sangre de Fausto. Hecho el pacto, ambos acuden donde una bruja quien hace realidad el primer deseo de Fausto, que es hacerse joven. Cumplido este deseo, el doctor le pide al diablo poder estar con una muchacha inocente llamada Margarita. Entonces Mefistófeles deja joyas en la casa de la joven. Seguidamente el diablo crea mentiras para que Margarita tenga un encuentro con Fausto, quien finalmente logra tenerlo. Margarita, para tener privacidad con su amante, le da una poción a su madre para dormirla, pero exagera en la cantidad y esta muere. Valentín, un soldado y hermano de Margarita, está molesto por el honor perdido de su hermana y le reclama a Fausto, pero también muere en sus manos y con ayuda de Mefistófeles. Fausto y Mefistófeles asisten a un ritual oscuro llamado la Noche de Walpurgis. Margarita está en la prisión, pues asolada por la tragedia ahogó al hijo que había tenido. Fausto trata de ayudarla a salir de la prisión, pero ella se niega, pues está al borde de la locura. La joven Margarita muere en los brazos de Fausto, arrepentida. Una voz del cielo dice que está salvada. La segunda parte no sigue completamente la línea de la primera. Fausto ahora se encuentra en un mundo de ficción. Junto a Mefistófeles, conoce a un emperador y después de ayudarle a conseguir dinero, este les pide que traigan a Helena y Paris. Al traerlos, Fausto se enamora de Helena, pero después de una explosión queda inconsciente. Mefistófeles lo lleva a su antigua habitación, mientras en su laboratorio Wagner estaba creando un homúnculo. Este nuevo ser despierta a Fausto de su inconsciencia. Mefistófeles con engaños trae a Helena hacia Fausto, quien al fin le declara su amor. Helena le corresponde y fruto de ello tienen un hijo llamado Euforión, el cual muere tratando de volar al igual que ella. Fausto ahora desea ganarle tierra al mar, así que Mefistófeles hace que le ayude al emperador a ganar una guerra. De este modo recibe del emperador tierras al borde del mar. Además, ya con 100 años de edad, construye su propio palacio y ensancha sus tierras artificialmente hacia el mar, cumpliendo así su deseo. Terminando ya la obra, Fausto continúa creando su nueva sociedad con paz y justicia para las personas que allí habitan. En su monólogo final, reflexionando sobre cómo sería si se cumpliera este sueño, dice: entonces podría decirle al instante, detente, pues eres tan bello. Fausto entonces muere. Satán y sus lémures están a punto de llevarse el alma de Fausto, pero un coro de ángeles viene y se lo lleva. Mefistófeles maldice que le hayan arrebatado a Fausto. Ya en el cielo los ángeles dicen: a quien siempre aspira y se esfuerza, a ese salvar bien podemos. Y si por él se ha interesado el amor desde lo alto, coros de bienaventurados le acogerán en sus brazos.
Bueno, jóvenes, hemos escuchado el contenido o resumen de esta obra. Vemos como el personaje, ¿no? Fausto, protagonista de la historia, el cual es un ¿no? doctor que ha vendido su alma al demonio, ¿no? A cambio de que éste le muestre los placeres de la vida. Fausto pues estudia todas las ciencias, ¿no? Posibles para calmar su afán de saber más, pero como en la vida de la edad le ha dado, por ejemplo, la espalda, decide pues involucrarse con la magia, con la esperanza de descubrir los misterios de la vida, ¿no? Pero todo al final es en vano. Ahí es cuando conoce a Mefistófeles, diablo, el cual le promete la felicidad a cambio de su alma, ¿no? Entonces eso pues nos hace ver pues muchas veces las personas en el mundo pues no contento con lo que tienen, no contento con lo que viven, ambician más, entonces venden su alma al diablo. Hablando así metafóricamente, por ejemplo, se cometen cosas, ¿no? Roban, matan, asesinan, secuestran, ¿no? Eso. Y Mefistófeles es otro de los personajes, es el símbolo del mal, ¿no? El mismo diablo. Acompaña a Fausto para arrastrarlo a la perdición después de haber hecho un pacto con Dios, en la cual pues Mefistófeles le aseguraba a Dios que él puede sacarlo del buen camino, cosa que Dios no cree posible, ¿no? También vemos un personaje, Margarita, es una hermosa mujer que es seducida por Fausto. Margarita y Fausto se enamoran, pero ella se siente inferior a él debido a su clase social, ¿no? Ella también comprometida con Cibel, pero al tener esta aventura con Fausto se siente mal, ¿ya? Esos son los personajes. Otro personaje que podemos mencionar es Helena, esposa de Menelao, a la cual también se enamora de Fausto. Es la máxima expresión de la belleza griega, ¿no? Y posteriormente ella y Fausto se van juntos y tienen un hijo llamado Furión, ¿no? Y otro personaje que podemos mencionar también es Wagner, ¿no? Se puede decir que era el discípulo y aprendiz de Fausto. Y estaba interesado en aprender todo sobre el arte y las ciencias. Pero asimismo, Fausto quiso mostrarle que el conocimiento no lo era todo y trató de sacarlo de ese estado de soñador, ¿no? Esos son los personajes más sobresalientes, o sea, los personajes principales que nosotros podemos rescatar, ¿no es cierto? Y la mayor parte del libro de Fausto realizó a lo largo de toda la vida, ¿no? De Goethe, en la cual Europa pasaba por una etapa en la que era absolutista y neoclásica. Y ahí se transformó pues, en demócrata y romántica, ¿no? Fue una época de mayor realidad para la música, la literatura, así, ¿no? Entonces, ese es el contenido de la obra, ¿no? Entonces, nos hace ver nos hace ver el autor, ¿no? El Goethe, cómo una persona vende su alma al demonio para lograr lo que necesita, que está muy mal, ¿no? Esta obra se desarrolla en varios ambientes, ya que son varias las situaciones, conflictos por los que atraviesa Fausto, ¿no? A lo largo de la obra. Debido a esto, pues conocemos los ambientes diversos, ¿no? Escenarios oscuros, misteriosos, también países, lugares extraños, ¿ya? Entonces, aquí pues indirectamente el autor plasma en ella las diferentes formas de gobierno que se dieron a través de la historia en la vida social e individual del hombre, ¿no es cierto? En la Grecia antigua, cómo funcionaban los palacios y las diferentes formas de gobernar de los reyes, ¿no? En la era medieval, cómo funcionaba el sistema feudal y cómo estos procesos políticos de estos pasadas no habían afectado políticamente y social y económicamente a Europa del siglo XIX, ¿no es cierto? Todas estas cosas que nos vemos no, es el símbolo del actuar del ser humano, ¿no es cierto?
el ser humano pues, actúa de diferentes maneras. Y muchas veces, aun cuando son ricos, no viven en paz. Quieren más, más, y piden, y muchas veces mueren agobiados por su dinero, ¿no? Ese es el contenido de Fausto, de este famoso autor Goethe, ¿ya? Ya, entonces, también de repente podemos llegar a la siguiente conclusión, ¿no? Que Goethe introduce avances importantísimos para la literatura alemana, ¿no? Entonces, el sentimiento amoroso, la riqueza del lenguaje, ¿no? Mezcla lo trágico y lo cómico. Todas esas cosas vemos en esta obra. Bueno, muchas gracias, jóvenes. Esto ha sido todo. Por favor, si hubiese alguna duda, estaremos clarificando en horas de la tarde. Y para eso pues les pido que ustedes repasen su libro y así desarrollar las actividades que hubiese. Muchas gracias.